Listo. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Es un placer, pues, que estar acá con ustedes y, bueno, tener, pues, como esta cercanía. Como Laura bien lo dice, pues, suelo estar, pues, un poco más aislado como de la actividad. Cuestión, pues, que no me gusta mucho porque desconoce uno con quiénes está trabajando, ¿cierto? Quiénes son las personas que lo apoyan en los proyectos, pero pues creo que se comprende que nuestra labor es de índole administrativa y que orientamos pues otro tipo de proyectos que requieren pues nuestra presencia. Un saludo a todos, a Juan, a Gil, a don Daniel, pues o a Daniel. Eh, Hemos tenido el placer de compartir previamente pues con Daniel en actividades académicas. A ver, como Laura lo dice, pues bueno, hemos tenido un interés importante pues en que Vivelab se active con una serie de actividades que nos permitan tener contacto con las comunidades. Finalmente son la base en donde nosotros podemos observar pues como las situaciones, los fenómenos, cómo ocurren las cosas y este proyecto de reexistencias me parece pues que nos da una muy buena cantidad de datos con los cuales pues podemos empezar a sacar conclusiones para conectar con nuestras otras actividades académicas. Así pues como estamos con VideoLab, también estamos con Estridente. En estos proyectos es muy interesante la manera como todos terminan juntándose y haciendo contribuciones desde distintas orillas, incluso pues también conectando a personas que están en múltiples actividades. Y es muy bonito como todo va confluyendo pues en torno, en este caso pues al doctorado y a la academia. Vean, cuando uno habla de academia, normalmente la suele observar bajo una especie de conflicto que viene desde hace mucho tiempo, donde es muy complejo relacionar, ¿cierto? Como los aspectos teóricos que se trabajan allí, y entiéndase por teóricos que muchas veces estos suenan abstractos, ¿cierto? Como a desconectados de la realidad. Ponerlos a conciliar, o conciliarlos más bien, con lo que pasa en la vida cotidiana. Uno de los grandes problemas que nosotros arrastramos en las academias justamente tiene que ver con eso. Y más aún si lo vemos en actividades de corte empírico, como por ejemplo son las artes, la música, la pintura, e inclusive el diseño. El diseño podemos decir que ingresa a las academias recientemente pues como en una escala humana y en una escala de lo que son las academias pues que empezaron pues su desarrollo las instituciones de educación universitaria por allá en el medioevo. En esa escala pues es corto y es pronto decir que las instituciones universitarias comenzaron a coger los programas de diseño para convertirlos en actividades profesionales apenas por allá como en los 50 o 60. Y digamos que en torno a esa, puede ser como ese conflicto, a esa no conciliación que existe pues como entre las dos actividades, es que quiero compartir con ustedes esta conversación. A ver, nosotros como doctorado, como VideoLab, ¿cierto? Como proyecto Estridente, como reexistencias, pues con el apoyo que le damos a este proyecto, hacemos parte de un gran sistema. Nos guste o no, es el sistema que nos cobija y es el que nos permite a nosotros trabajar, porque con la dependencia que tenemos del Estado, el Estado nos pone unas reglas y esas reglas pues pasan obviamente por lo institucional de la universidad y la universidad nos cobija pues como en una importante estructura en donde nosotros podemos movernos. Nos podemos mover en términos, por ejemplo, de la capacitación a estudiantes y esto se da a distintos niveles, niveles de pregrado hasta niveles de doctorado. Nos podemos mover a partir, por ejemplo, de lo que llamamos proyectos de proyección, que son los que pretenden de alguna forma conectar las actividades académicas con la realidad. Eso no siempre pasa. De hecho, este proyecto VideoLab ha suscitado gran interés pues, entre la comunidad universitaria justamente por su capacidad de interactuar con comunidades y por eso vivimos muy agradecidos con ustedes porque nos permiten pues trabajar a su lado. Y también en la academia y en lo institucional, nosotros pues se supone que generamos conocimiento a través de la investigación.
Esos tres elementos se interconectan y nos permiten tener una percepción de la realidad y una intervención en la realidad fundamentada pues como en la observación de sus fenómenos. Y todo este sistema a su vez se relaciona con un macrosistema que se conoce como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es cobijado a su vez por MinCiencias. Entonces, de una u otra forma, pues digamos que el Estado es el que nos permite a nosotros generar este tipo de contactos con ustedes. Yo voy a compartir la pantalla pues como para ir cerrando pues esta introducción y bueno, les voy a hacer mi presentación, como les decía inicialmente, pues trato como de deliberar alrededor de a ver, de lo que es el diseño visto en el sistema académico, ¿cierto? Que bueno, finalmente pues este proyecto de BioLab hace parte de un doctorado cuyo objeto de estudio se relaciona pues justamente con el diseño y con algunas actividades asociadas a este. Pues, en tal medida me parece pues que digamos que lo consecuente es que nosotros presentemos nuestra visión académica de lo que es el diseño. Vamos entonces a iniciar con la presentación. Esta tiene, como lo pueden ver allí, 6 puntos. Y vamos inicialmente pues como con los primeros. Esos puntos se hacen las preguntas que considero básicas, uno siempre debe realizar para entrar pues como en materia y comenzar a presentar pues nuestra perspectiva. Desde qué es, o sea, qué concebimos nosotros por diseño, hasta pues dónde consideramos que puede llegar o cuáles pueden ser sus alcances. Vamos entonces con la primera parte. A ver, para empezar a resolver qué es, y creo pues que también eso es una pregunta un poco necia, tratar pues de definir actividades como el diseño o inclusive a las artes, parece ser pues como una actividad no estéril, pero sí con la que se ara en la arena. Es decir, uno excava y sigue hallando tantas profundidades como por donde se vaya yendo la pala. Es decir, es muy complejo encontrar unos límites conceptuales o nominales que permitan definir con exactitud qué es que entendemos por diseño o cuál puede ser como una definición de diccionario si se quiere. Hay un autor mexicano, Gabriel Simón Sol, tiene un texto pues, que más o menos es famoso en estos ámbitos académicos que se denomina 101 definiciones de diseño. Justamente explora muchas de ellas, basadas pues, en autores canónicos, clásicos y otras más, digamos, más contemporáneas. Y eso pues da una clara cuenta de cómo es observado el diseño y cómo este intentado ser apresado de alguna forma por las palabras. Eso es un fenómeno bien interesante que también le sucede a las artes, y es que estas son actividades tan complejas y que expanden tanto su modo de actuar que las palabras le quedan cortas. Si bien en algún momento estas le calzan perfecto y lo definen de una manera concreta, en otro momento o en otro problema, ya su definición escapa pues como a la definición o a la denominación que en algún momento tenía. Podemos partir diciendo una cosa, y es que el diseño, ya lo decía, es el que nos proporciona a nosotros el objeto de estudio, a nosotros como doctorado. Y con base en este objeto de estudio, pues nos radiamos en torno, pues como una cantidad de actividades, ya lo decía, de investigación y de proyección, con el fin de generar conocimiento en la investigación, con la finalidad de tener conexión con la realidad, tratando de alguna forma de aterrizar lo que nosotros alcanzamos a través del conocimiento generado en la investigación. Entonces, como lo ven, es un sistema bien bonito el que nos proporciona la institucionalidad y nos permite, pues, entonces, darle avance, ¿cierto? Generar crecimiento de nuestra disciplina. Entonces, en principio, entendemos el diseño como eso, como una disciplina, ¿cierto? En donde se alinean varias, podríamos decir, teorías u otras disciplinas que le aportan a nuestro objeto de estudio. A ver, hay una, de todas las
no definiciones, pero sí de las aproximaciones teóricas. La de Herbert Simon nos, nos gusta porque es lo suficientemente abierta como para no generar controversia en torno a qué es lo que delimita el entendimiento de la disciplina. Ahora, cuando me refiero a disciplina, vuelvo a insistir nuevamente, nosotros nos concebimos como disciplina, es decir, un objeto de estudio que es observado por muchas actividades, tanto teóricas como prácticas. En términos de eso, esta disciplina tiene muchas modalidades que se activan a través pues, de distintas actividades. Esta disciplina del diseño se interesa por macrocategorías, podríamos decirlo, relacionadas, unas con el entorno, con el espacio, otras relacionadas con el objeto o el artefacto y otras relacionadas con lo simbólico, que se traduce en términos de signos, de señales, de conjuntos pues como de practicados a través del lenguaje de las imágenes y su relación con los textos. Allí, por ejemplo, es donde se ubica un estudiante como Daniel Ayala. Esa noción que expone Herbert Simon la expone con el fin, digamos, con la finalidad, lo que vemos ahí en el punto 2, de comprender un tipo de ciencia o un tipo de disciplina interesada en los artefactos y en la producción, podríamos decir, artificial de los seres humanos. Básicamente la tesis de Simon dice bueno, además este señor fue un Nobel de Economía. La tesis de Simon básicamente dice que hemos tenido unas ciencias que se han preocupado por lo que produce la naturaleza, por definir sus leyes, por definir sus límites, predecir sus comportamientos, los comportamientos de los fenómenos derivados de la naturaleza, que tienen que ver pues, como con el ser humano, con el entorno, entre otras cosas. Pero requerimos también de una ciencia que se enfoque en estudiar, en definir, en encontrar las leyes y predecir los fenómenos asociados a lo artificial que ha creado el ser humano. Mal que bien, el ser humano habita en esta que otros denominan naturaleza artificial, que es la naturaleza de los carros, de los artefactos, de los sistemas económicos, la naturaleza de los artefactos que nosotros creamos. Y allí perfectamente caben actividades, por ejemplo, como la ingeniería o actividades, por ejemplo, como el diseño. Entonces, el diseño surge justamente como un tipo de disciplina, si vamos conectando ideas, que sirve pues para generar, digamos, o más que generar, como para vigilar, podríamos decir, o inclusive para proyectar, como lo decimos allí en este verbo, todo lo relacionado con la producción artificial de los seres humanos. Y ese todo lo relacionado sé que suena ambicioso, ¿cierto? Que eso hay que acotarlo y pues parte como de los propósitos de esta conversación tiene que ver con esa delimitación. Entonces, si retomamos ideas, nosotros entendemos el diseño como una disciplina y en ese marco disciplinar surge este doctorado en diseño y creación. Es un doctorado que de hecho, pues, digamos que se ampara en unos énfasis que nosotros los denominamos líneas de investigación y son unos énfasis, al final vamos a ver cómo hacia dónde apuntan los mismos, son unos énfasis que procuran abordar distintas áreas del comportamiento humano y de los contextos que lo rodean, que tienen que ver con las macrocategorías que mencionaba ahorita, el espacio, los símbolos y los artefactos, básicamente. Bueno, ponemos mucho énfasis en la palabra proyecta, porque de allí deriva el modo de actuación o el modo de actuar del diseño. Digamos que la concepción de Simon tiene que ver con eso. Hay unas condiciones dadas que se pueden configurar de una manera o mejorar de una manera que se adecúen, ¿sí?, a unas condiciones deseadas, ¿cierto? Y allí también caben muchas cosas en ese espectro de definición. Lo existente para convertirlo en algo mejor, ¿cierto? Y ese mejor tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con la ética de los individuos, tiene que ver con la ética de la sociedad. Allí entonces consideramos actúa el diseño, ¿cierto? Ese mejor y ese mejorar situaciones existentes, por supuesto que pasa fuertemente por el diseñador, ¿cierto? Por sus nociones de diseño
y por las capacidades que éste tenga. Allí, por supuesto, en ese mejorar situaciones existentes, le caben también una lluvia de críticas al diseño. Eso no lo podemos desconocer. Y allí vamos conectando entonces con el de dónde viene, ¿cierto? El diseño como una actividad profesional, ¿cierto? Que deriva de una disciplina que atiende problemas relacionados con el mundo artificial, eh, ha tenido aspectos positivos, pero también ha tenido críticas fuertes en su proceder. Vamos con, luego retornaremos al proyecto, porque pues digamos que allí es donde está el núcleo de la actividad que nosotros abordamos. ¿De dónde viene? No es que no hubiésemos tenido diseño antes del siglo XVIII, del siglo XIX, este existía, ¿cierto? Pero en realidad este empieza a ser nombrado apenas por allá en algunos proyectos arquitectónicos, por ejemplo, del Renacimiento. Los historiadores, cuento por allí, por ejemplo, a Luis Rodríguez Morales, dan cuenta de que el concepto de diseño empezó a, digamos, como emerger o a surgir, acompañando algunas actividades que se tornaban muy complejas, pero no en figura propiamente de un diseñador, sino en cabeza de un individuo, por ejemplo, llamado arquitecto, ¿cierto? Que en obras muy complejas requería delegar, requería proyectar, requería predecir el comportamiento pues como de algunos materiales y de algunas técnicas. Otros, quizás más avesados, pues podríamos decir que dicen que el diseño llega hasta las manos del propio Dios cuando planifica al universo. Nosotros, los más conservadores, nos vamos un poquito pegados de la mano, por ejemplo, del mismo Luis Rodríguez Morales, de María del Valle Ledesma inclusive, quienes conciben que el diseño como actividad profesional es apenas hijo del siglo XX, que en la medida en que se dieron una cantidad de dinámicas propias, pues como del desarrollo tecnológico, que tuvieron su momento de eclosión justamente por allá en la revolución industrial, podríamos decir que se requiere la figura de un profesional. Ese profesional en diseño tuvo su aparición en otras actividades relacionadas con el artefacto, como por ejemplo las de la ingeniería, como por ejemplo las de la fabricación de bienes y de materiales, pero más específicamente también, digamos que se hizo muy visible en términos pues, comerciales específicamente, en donde, claro, fruto de todos los procesos surgidos con la revolución industrial, también se dieron, pues digamos, como algunas características en torno a los productos comerciales, que requerían, por ejemplo, eh, diferenciarse o distinguirse para ser competitivos en el mercado. Allí lo decimos con estos verbos. ¿De dónde vienen? De las prácticas comerciales, pero también de las prácticas artesanales que tuvieron un momento de encuentro que dieron como origen a este individuo denominado diseñador. Voy a sentarme un momentico sobre los dos conceptos. Las prácticas comerciales. El fabricante de muebles requería en algún momento poder estandarizar, ¿cierto? Poder hacer una producción eficiente con el fin pues, de distribuir una mayor cantidad de muebles a unas audiencias cada vez más crecientes. En el caso, por ejemplo, de los artesanos o de los artistas, a estos se les buscaba por sus capacidades técnicas para traducir de una forma estética, agradable, competitiva, algunos elementos que pudieran servir de decoración, por ejemplo, a unos escenarios o a unos entornos que estaban cambiando también con el paso del tiempo. Por ejemplo, digamos como el mueble que vemos acá, pues que es un mueble procedente del Arts and Crafts, digamos que constituye de una muy buena manera, es el epítome de aquellos conceptos que estoy tratando de mencionar. Nuevas formas que practicaban los artesanos de la mano de tecnologías nacientes, de la mano de materiales que empezaban también a ser parte de la conversación de las personas del siglo XIX, que transformaban la apariencia de los objetos conocidos cotidianamente y que a la luz también de nuevas ideas que aparecían pues de la mano pues como de la modernidad, llamaban por unos interiores, por ejemplo, por espacios interiores, por espacios arquitectónicos que atendieran a una nueva forma también de ver el mundo. Allí, en medio de toda esta confluencia que es mucho más compleja de lo que estoy mencionando, digamos que los artefactos comenzaron también entonces a encarnar ese nuevo espíritu que surgía de la mano de los desarrollos industriales. Y el diseñador era la persona capaz de traducir
en términos de forma, en términos de estética, en términos del material, todas esas necesidades pues como de las nuevas audiencias. Eso en el caso, por ejemplo, del mueble. Un poco más adelante, hacia 1940, hacia mediados del siglo XX, el diseño capitaliza todo esto que en principio surgía de una manera, podríamos decir, eh, no institucional, sino más bien venía de la mano de artesanos, de agrupaciones, ¿cierto? De iniciativas, de individuos que se juntaban. Con la Bauhaus podríamos decir entonces que se da la institucionalidad y casi que por primera vez se establece un currículo en donde se enseña a las personas a diseñar. Eso digamos que es uno de los componentes interesantes que trae esta escuela de diseño, que junta todas estas iniciativas y las institucionaliza a través del currículo. Si retomamos nuevamente, hablamos, ¿qué es el diseño? Es esa actividad que se vincula a través de una concepción llamada disciplina. La disciplina le otorga modos de entender, le otorga teorías, le otorga modos de hacer que concluyen, digamos, como las aspiraciones de la sociedad de los siglos XIX y los siglos XX de transformar, podríamos decirlo también así, sus entornos, en entornos, digamos, a los cuales se aspiraba, ¿cierto? Entornos eficientes, entornos, por ejemplo, en los que la comunicación comienza a jugar un papel preponderante, entornos en los que la diferenciación a través del producto o de la marca también comienzan entonces a llamar la atención, o en los que la optimización, ¿cierto? La eficiencia de la producción, por ejemplo, procedente de la tecnología, digamos que también requiere o hace un llamado para nuevos profesionales, o la generación de productos, como lo decía anteriormente, competitivos en el mercado. Entonces, hay una cantidad, pues, como de cualidades que se van sumando y que hacen necesaria la aparición de un nuevo tipo de profesional. Y ese profesional comienza entonces a surgir en iniciativas como las de la Bauhaus o escuelas posteriores. Bueno, ahora, ¿para qué el diseño? Si ya existía antes del siglo XIX, como ya lo decía, ya había iniciativas pues, que de alguna forma estaban encarnadas en otro tipo de profesionales, como artesanos, por ejemplo, o como arquitectos. A ver, en principio podremos responder ese para qué diciendo que hay una diversidad de propósitos en este mundo artificial que pasan, como ya lo decía, por lo objetual, por lo espacial, por lo simbólico, que requieren diversificarse a través de distintos profesionales. Lo que pasa es que cuando aparece el diseño, en escuelas, por ejemplo, como las de la Bauhaus, permite obtener resultados similares en los productos que se esperaba cambiar. No es que el artesano no lo hiciera bien, sino que se requería de un proceder sistematizado, racional, que es justamente el que se denomina proyectual o proyectar. Y los procedimientos comenzaron a tener asiento justo cuando las escuelas de diseño comenzaron a regularizar la actividad proyectual o la actividad pues, del diseño, justamente. Entonces, el diseño nos sirve porque nos permite tener resultados parecidos ante problemas coincidentes e inclusive hacer transferibles esas metodologías a otros problemas o bien en los mismos territorios o en otros territorios. Así, por ejemplo, en la medida en que podemos estandarizar los modos de proceder, también podemos entonces tener unos resultados predictibles. Y eso, pues, en términos de eficiencia, por ejemplo, económica y de procesos o de individuos, pues, por supuesto que, digamos, responde a los anhelos de una sociedad que, digamos, ha creído en lo artificial y que ha creído también, pues, como en la tecnología y en la productividad. Bueno, y esto viene de la mano de lenguajes comunes. Hay unos lenguajes, pues, que digamos aprenden los que se dedican al diseño industrial, hay otros lenguajes que aprenden quienes se dedican al diseño de modas o al diseño visual. Y esos lenguajes son alimentados a su vez, pues, por otras disciplinas, como lo decía al principio,
que son pues precisamente las que le entregan a quienes se capacitan en cada una de esas actividades unos rudimentos o unos elementos básicos. Les enseñan el ABC, les enseñan principios de color, les enseñan principios de forma, principios, por ejemplo, de proporcionalidad, ¿sí? Principios metodológicos, con el fin, pues, de que, digamos, estos individuos, pues, puedan responder a las necesidades productivas. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, que uno puede encontrar a nivel de lo que pasa en el diseño? Venga, yo voy a hacer una cosa acá fea. Voy a cambiar esta flecha para acá. ¿Cuáles son los beneficios? Como ya lo digo, se estandarizan los productos, se estandarizan los procedimientos en términos de lo que vemos allí, de la forma, de la estética, los signos y la producción. Entendiendo forma como todo aquello que traduce, digamos, como en el consumidor o en el usuario, aquello con lo que va a tener contacto. El pocillo, la tetera, la silla, por ejemplo. La silla que veíamos arriba se estandariza y se puede producir en masa a través, pues, de unas formas convenientemente estetizadas, ¿sí? Y acordes a los gustos de un grupo de individuos. La estética nos sirve para eso, para conciliarnos con el entorno. Una silla con una decoración como la que veíamos, por ejemplo, de Arts and Crafts o de Walter Morris, o de William Morris, perdón, le permite que sus formas y que sus aspectos decorativos sean consecuentes con un tipo de público o de audiencia que gusta de este tipo de muebles. Otro tipo de consumidores preferirán seguramente muebles rojos o muebles con formas mucho más finas o mucho más, digamos, elementales. U otros los preferirán con unos bordados diferentes. Entonces, como lo ven, la forma y la estética interactúan para generar un contacto con las personas que los van a consumir y los van a hacer parte de sus vidas. Son el lenguaje que permite el contacto con el individuo que los va a consumir. Esas formas y la estética, a su vez, del otro lado, en el diseñador, ¿cierto? Le permiten dialogar con otros diseñadores de tal o con otras personas inmersas en las cadenas de valor o de producción que van a comprender pues justamente su lenguaje de la forma, su lenguaje de la estética, que tiene propósitos orientados o al mercado o, si no lo queremos mirar desde este punto de vista del capital, también van a tener relación a través, por ejemplo, de este tipo de elementos que vemos allí, como los signos o como la producción. ¿Cómo así que los signos? Lo que pasa es que, claro, ahora al final cuando vamos, como la última parte, vamos a ver que el diseño viene de este lado, ¿cierto? Viene como una respuesta a la producción, como una respuesta a las revoluciones industriales y comerciales y económicas, y pues en tal medida, digamos, que se hace o se inserta como hijo del siglo XX, como ya lo decía al principio también. No es que desconozca que el diseño hubiese estado en el pasado. Para hacer grandes proyectos históricos se requirió, por supuesto, del diseño y se requirió de los proyectos. Al respecto, por ejemplo, un sociólogo como Boutinet, por ejemplo, nos habla de los grandes proyectos y los concibe desde el punto de vista del diseño. El descubrimiento de América, la llegada del hombre a la luna, ¿cierto? Son proyectos de nación. Pero si volvemos nuevamente al papel humilde que desempeña el diseñador en todo este sistema, pues este hace parte, pues entonces, de un mundo productivo y de un mundo artificial, como lo decimos. Volvemos al aspecto de los signos. Claro, signos, estética y formas hacen parte también, y lo mismo producción, de los lenguajes con los que el diseño acarrea, digamos, responsabilidades contemporáneas, con el fin de llegar a otro tipo de productos, a otro tipo de comunidades, donde no necesariamente se buscan los beneficios económicos de la generación de un producto. Los signos son comunes a muchísimas prácticas disciplinares. Los escritores usan signos, los cineastas usan signos, los artistas los usan, los diseñadores los usan también. Hacen parte como de un acervo, digamos, como de un lenguaje que cada profesión capitaliza para expresar con estos elementos, digamos, unos elementos que hagan más fácil la comunicación con otros. Pero asimismo, y aquí hace parte, pues, como digamos, las pistas con las que estoy entrando, el diseño tiene aspectos negativos o aspectos criticables, pero también tiene beneficios. Vamos con los primeros. De toda esta primera parte, ¿de dónde viene el diseño? Uno podrá encontrar, y seguramente hay muchos más aspectos que se pueden criticar.
Algunos de estos que aparecen acá en la parte de arriba, uno los retoma de autores, por ejemplo, como Ezio Mancini, uno los toma desde el mismo Víctor Papanek, o inclusive desde, por ejemplo, Víctor Margolin. Casi todos tres coinciden con que el diseño tiene que tener otra actitud, tiene que cambiar su modo de proceder y de entender las relaciones con los fenómenos de la realidad. Porque pues justamente a raíz de haber derivado de procesos industriales y económicos, es que el diseño pues justamente está causando grandes, parte de los, digamos, está inmerso, como parte de los grandes problemas que se suscitan con relación al medio ambiente, con relación al consumo exacerbado de bienes y de productos. La obsolescencia, un aspecto fuertemente criticado, por ejemplo, por Víctor Papanek, y muy bien datado, muy bien registrado, pues como en sus investigaciones. Aspectos, por ejemplo, de la producción, muy criticado también por Margolin, no criticado también por el mismo Mancini. La producción, pues que pone al diseño de la mano, justamente pues como del capital, y ecosistemas cerrados. También digamos que es otro de los grandes problemas eh, que suscitan pues una cantidad de consecuencias relacionadas con el consumo de tecnología, por ejemplo. ¿Qué cosas son positivas? ¿Cuáles son los beneficios del diseño? La sostenibilidad empresarial, justamente. Cuando hacía mención de la optimización de herramientas, de procedimientos o de materiales, estamos hablando de que el empresario puede con eso optimizar sus recursos y dirigir sus beneficios a otro tipo, pues como de productos o de actividades relacionadas con el bienestar empresarial. La planificación de sistemas de producción. Esto también es uno de los aspectos más relevantes del diseño. ¿Por qué? Porque digamos que uno cuando habla de diseño necesariamente tiene que hablar, por ejemplo, de hábito o necesariamente tiene que hablar de artesanía también. No es que la artesanía no sea productiva, no es que la artesanía no sea útil, pero a diferencia, por ejemplo, de la artesanía, el diseño tiene el gran beneficio y es justamente el de la planificación, ¿cierto? Podríamos decirlo de una manera también, y me perdonan, muy inmediata, porque pues seguramente esto soporta mucha más discusión. El artesano genera un producto orientado por su intuición, pero en muchas ocasiones se vuelve un producto también irrepetible o un producto de un alto costo. Y eso, por ejemplo, fue el precio que pagó Morris. Morris a finales del siglo XIX justamente propendía por generar una especie de arte democrático. Recordemos que hacia el siglo XIX, ¿cierto? Aún nos encontrábamos en un sistema dividido casi que por castas en el mundo occidental. Aristocracias, unas burguesías pues que digamos ya estaban muy consolidadas, pero también la conformación de nuevas clases sociales, como fueron por ejemplo los proletarios, o la clase pues digamos popular. Lo que pretendía Morris de alguna manera era acercar el arte que seguía en manos de los grandes burgueses y en manos de las aristocracias, acercarlo a través de productos funcionales, muebles, ¿cierto? Y artefactos que poblaran la nueva concepción de los domicilios o de las casas. Y esto pues resultó ser costoso porque pues con la producción artesanal vinculada a los artefactos generados, a los artefactos que producían, los costos eran bastante pues elevados. Y pues digamos que allí su sueño de democratizar el arte a través de los productos, pues lamentablemente no funcionó. El diseño, justamente pues digamos, de la mano de esos principios artesanales y de esos principios de la estética y de la forma, los incorpora para generar producción, podría ser a escala, de tal manera que toda la planificación del sistema de producción acuda a los mecanismos más eficientes, evitando, por ejemplo, redundancias, evitando, por ejemplo, caer en el caos en medio de la producción y, digamos, augurando o prediciendo de alguna forma que la producción va a obedecer a unos estándares disponibles en el mercado en donde se pueden generar los productos. Y obviamente también los resultados acotados o cercanos a lo que se requiere. Ya lo he dicho en varias ocasiones, esta primera fase de dónde viene el diseño está muy apegada a los sistemas de producción. En la medida en que existen sistemas de producción que son los que sustentan el modelo de capital
con el que funcionan la mayoría pues como de las naciones en el mundo occidental, también pues digamos que nos habla de que hay unos clientes y hay unos audiencias de los productos que generan los clientes. Un segundo. Okay. Profe Walter, por acá yo meto la cucharadita, ya que pues realmente pues me siento como de nuevo en clase, aprendiendo mucho de usted, profe. Hace rato no tenía la oportunidad de escuchar una interpretación desde este tipo. Siempre me he dedicado como a la observación pues del carácter popular comunitario. Y profe, pues realmente aprecio mucho esa forma en la que nos da ese modo de ver el diseño. Yo quería preguntar un poco sobre el referente del diseño local, de lo que nos han tenido los arahuacos, los indígenas locales, los parracas, lo que nos dejaron es este arte y también el diseño en lo popular, profe. Pues igual, acá estoy atentamente en nota, muy conectado con su palabra y quería simplemente como romper un poquito de hielo para conectarnos que aquí estamos y estamos muy atentos al tema. Listo. Cierro esta idea y le respondo entonces las dos preguntas. Entonces, como hay una persona que produce bienes y servicios y hay unas personas que consumen o que son los clientes de esos bienes y esos servicios, en el medio están los diseñadores que se sientan a dialogar con los unos para interpretar las necesidades de los otros o digamos como lo que les interesa a los otros, y en la mitad generar entonces, digamos, como una cadena que los comunique de una forma adecuada. A ver, con relación, pues digamos, como a los pueblos originarios, no tengo mucha información, pues debo confesar, o no información, no me he sentado pues como a revisar el asunto, el tema, pero digamos, como por lo que uno detecta, pues simplemente por cultura general, no podría decir que allí existió diseño en los términos puramente occidentales, ¿cierto? Uno tiene que confesar, y por lo menos mi visión ortodoxa lo es como me permite entenderlo de esa manera, que el diseño nosotros lo hemos heredado de Europa y lo hemos heredado, pues, ¿cierto? Como de esos lugares donde sucedieron estos fenómenos que permitieron su llegada. Pero uno no deja de asombrarse de las capacidades creativas y productivas y de planificación que tenían estos pueblos originarios, las cuales se manifiestan en múltiples productos, como sus artefactos. Los artefactos son los que daban respuesta a los problemas de la cotidianidad o a los problemas trascendentes también, y también como los escenarios arquitectónicos y urbanos en donde ellos se asentaban. Insisto, no tengo pues como dominio del tema, pero lo que uno aprecia pues como por los libros de historia, sí le da cuenta de que estas comunidades estaban organizadas en torno a problemas o necesidades comunes y que en la medida de eso pues respondían a través de la fabricación de objetos con el fin de modificar sus entornos pues de una manera digamos acotada a las necesidades, pero no sé también en qué medida respetuosa con los mismos. Y cuando hablo de artefactos también hablo de la producción vinculada o mediante la cual se da respuesta o digamos se da conexión con los problemas trascendentales que tienen que ver pues con el universo y que se representan a través de formas. Entonces, donde hay una conciliación entre las formas, las estéticas, los signos y la producción de los mismos para armonizar con sus cosmogonías. Digamos que yo lo veo desde allí y eso perfectamente puede ser relacionarse con una visión del diseño desde lo cosmogónico. En tal sentido, nosotros tuvimos acá un profesor, el maestro Guillermo Rendón, él era maestro en música, quien nos dio un curso, de pronto Daniel no lo alcanzó a conocer y con Laura no ha hablado al respecto. Se llamaba Diseño Precolombino, lo tuvimos hace muchos años en el pensum nuestro, y él hacía observación de petroglifos y de la producción pues gráfica, si se le puede denominar gráfica desde nuestra percepción occidental, de la producción basada pues como en símbolos y en esta relación de formas, con el fin de entender ese pensamiento, cómo se articulaba, insisto nuevamente, pues como a la visión del cosmos y cómo nosotros podríamos aprender de eso. Hay inclusive un autor que me gusta mucho, es un mexicano, eh, se me escapa el nombre de él, no, Tapia, Alejandro Tapia. Él es un personaje que ha hecho observación del fenómeno, de cómo se observa pues como el fenómeno, eh, no sé, aborigen. Yo soy muy torpe pues como para mencionar, digamos,
como para darle nombre, y espero pues no caer de ninguna forma en, en, en denominaciones peyorativas. Alejandro Tapia observa el fenómeno indígena, bueno, observa más bien cómo el diseño en Brasil se ha adaptado a lo indígena, pero también a lo popular. Y ahí voy con la segunda pregunta. Lo popular, a través, por ejemplo, de muchas narrativas, en la música y en la literatura, y cómo el diseño ha dado respuesta mediante una retórica adaptada al lenguaje de las formas y a la estética de las formas que se conecte con los fenómenos populares. Allí tenemos un gran faltante. En la última parte vamos a revisar ese componente, pero allí nosotros en las escuelas de diseño tenemos un gran problema, y es un problema que se revisa en investigación en estudiantes de nuestro doctorado y en estudiantes de maestrías también, porque hay un gran reclamo, porque nosotros heredamos los lenguajes y las formas de proceder de las escuelas europeas. Y esos lenguajes heredados y esas formas de proceder pretenden, por supuesto, vincularse con unos sistemas de producción y unos sistemas económicos que no son los nuestros. Digamos que eso funciona muy bien en Cali, en Antioquia, ¿cierto? En donde la producción ha hecho parte de la historia, pero en ciudades, por ejemplo, como Manizales o Caldas, en donde la artesanía está tan presente, o en ciudades, por ejemplo, como Popayán o Pasto, en donde la tradición y la ancestralidad marcan la cotidianidad, el diseño tiene que pensarse de otra forma. Y allí, digamos que aparecen nuevas concepciones del diseño que ya comienzan a cobijar los pensum, los currículos de los programas. Con respecto al tema de lo popular, mi tesis de doctorado y la tesis de la maestría inclusive revisaban justamente, digamos, como esta situación. En la maestría y en la especialización la revisaban con una finalidad de comprender la producción de imagen, y en el doctorado también revisaban la producción de imagen, concretamente a partir, pues digamos, en el doctorado de la producción de memes en las redes sociales. Esto con el fin de llamar la atención de los diseñadores para que existiera una conexión, digamos, mucho más honesta y cercana a la producción popular, porque allí tenemos unos referentes impresionantes de comunicación que no están siendo atendidos por la ortodoxa académica y por la ortodoxa curricular, la ortodoxia curricular. Entonces, sí, me parece que la pregunta es totalmente significativa, es muy valiosa, y yo soy uno de los que están pues como en pro de que se revisen estos fenómenos ancestrales, pero también los populares, porque tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Bueno, muchas gracias por la intervención, y pues claro, hace mucho más cálido la conversación. Voy con los últimos dos puntos y si quieren ahí volvemos nuevamente a conversar. Al principio, cuando hablaba de Herbert Simon, mencionaba este aspecto de lo proyectual. En la academia le enseñamos a los estudiantes, en el programa pues nuestro, les enseñamos mucho la palabra proyectar. De hecho, inclusive con una tergiversación del mismo concepto, que se habla de proyectación. Eso es, digamos, que un colombianismo, pues, que no aplica, digamos, originalmente, pues, en el sentido de la palabra. La actividad de proyectar o la actividad de procedimental es la que caracteriza a los diseñadores. Allí vemos unas grandes diferencias con otras formas de proceder, por ejemplo, de la artesanía o de quien tiene una formación empírica. Y en ningún momento, pues, hago una crítica negativa para quien lo hace. Pero en la academia nosotros nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Pues por todo lo que mencioné como argumentos al principio, de dónde venimos y cuál es el papel social que cumplen los diseñadores en los sistemas, pues, nuestros de producción, económicos y otros. Aquí tomo un par de ejemplos, el de Nigel Cross y el de Bruce Archer. Ambos son teóricos, digamos, como muy reconocidos, muy clásicos dentro del estudio del diseño a nivel académico. Los dos vienen justamente del diseño industrial. El diseño industrial nos ha dejado grandes enseñanzas, pues porque ellos, de la mano de la ingeniería y de la producción artesanal, tuvieron que verse, digamos, llamados a resolver los problemas de la producción industrial en momentos, pues, en los que ésta empezó a hacer eclosión, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX.
para garantizar la producción de miles y miles y miles de artefactos similares, se requiere necesariamente de procedimientos. Y no solamente eso, si en la ecuación de la producción de esos artefactos intervienen otros profesionales que no son propiamente diseñadores en los procesos de ensamblaje, o si intervienen otros fabricantes que suministran partes, el diseñador tiene que dialogar con todos ellos. Y para eso aparecen los métodos. Y en los métodos, el diseño industrial ha sido, digamos, como el que nos ha permitido a nosotros tener premisas, tener paradigmas. Ellos básicamente hablan de estas 4 etapas y esas son invariables. Hay unas fases de ideación, hay unas fases de análisis, ¿cierto? Hay unas fases pues como de producción o de, digamos, como de ejecución y unas de producción, ¿cierto? Pero acá las vemos mejor reunidas, mejor expresadas. Explorar, generar, evaluar, comunicar, nos dice Cross. O analizar, crear y ejecutar. Y vemos que en la fase creativa, en el caso de Bruce Arke, él nos la transparenta en términos de análisis, síntesis, desarrollo. Los estudiantes de diseño, creo que de todas las metodologías, lo que más aprenden, y si Daniel se ríe, es porque es así, es que hay caja transparente y caja oscura, ¿cierto? Digamos que eso es como lo que les queda en el recaudo de todo lo que tiene que ver con las metodologías. Estas fases que aparecen acá, de hecho, se disgregan en una cantidad de pasos que pueden sumar hasta 80. Hay autores, por ejemplo, como Christopher Alexander, ¿cierto?, que tienen una cantidad de pasos impresionantes, involucrados en las fases de desarrollo de un proyecto. Un poco lo que sucede con estos proyectos es que permiten tener control de lo que va a ocurrir, como lo decía previamente, predecir lo que será la afectación sobre un fenómeno sobre el que quiere intervenir una persona de una disciplina. Lo más bonito de todo esto es que el diseño buscó, podríamos decir, su legitimidad institucional y académica a través de las metodologías, emulando de alguna forma metodologías que procedían del método científico. Básicamente, lo que sucede es, hay un fenómeno en la realidad, ese fenómeno debe ser atendido por un profesional, ese profesional, para tener control de todas las variables, básicamente lo que hace es escribir una metodología. Y esa metodología sigue unos pasos, como lo digo, que son invariables, pero que dependiendo de los problemas o dependiendo de los contextos, los modifican. Y en el diseño hay una característica impresionantemente bonita que habla mucho de cómo este se aproxima también a las actividades creativas. Y es que en la medida de su desarrollo existe un proceso denominado iteración. El diseñador no opera de manera secuencial necesariamente. No porque explore, luego genere, evalúe y comunique, esos son los pasos que va a seguir de manera rigurosa. Es muy factible que por acá en evaluación, y aquí miren cómo lo muestra la flecha, él evalúa a través, por ejemplo, del prototipo. En el prototipo se da cuenta que en la fase generativa se equivocó y que el prototipo no está dando los resultados esperados. Por lo tanto, se devuelve y necesariamente tendrá que devolverse para entender el problema nuevamente. Y ahí sí, volver nuevamente con cada uno de los pasos o saltando de manera sincrónica también, o diacrónica más bien, para generar finalmente la comunicación. Es ¿Qué un es esto? poco, perdón, es un poco, profesor Walter, lo que estamos haciendo precisamente en este proyecto, pues estamos iterando entre las fases, digamos, que nos planteamos. Señora, sí señora, porque muchas veces los problemas, lo más bonito de todo este tipo de actividades es que uno no sabe cuál va a ser la solución, ¿cierto? Un diseñador, cuando le proponen un problema, él desconoce cómo va a ser la solución. Yo puedo llegarle a un diseñador visual y decirle, mire, tengo un problema de un escándalo sexual en uno de los miembros de mi partido. Necesito que usted me lo ayude a solucionar, a mejorar su imagen. Pero el diseñador no puede garantizar si esa solución va a ser un afiche, un mensaje en Twitter, o si va a ser que le aconseje una cirugía plástica, ¿cierto? No sabemos cuál va a ser la solución. La solución nos la entrega los elementos que se recaban en la realidad. Es decir, la exploración nos permite identificar qué es lo que hay, qué piensa la gente, ¿cierto? ¿Cuál es la sensibilidad, por ejemplo, frente al problema? Y ahí, continuando con Laura nuevamente, digamos que el recopilar información, por ejemplo, acerca de las tecnologías existentes, cuál es la actitud frente a ellas, uno acude
a otros profesionales o se pone la camiseta de otro profesional. Si no hay recursos, pues nos toca ponernos la camiseta de etnógrafo, por ejemplo. Dialogar con la gente, escucharla, entender sus motivaciones, y con base en toda esa información ya pasamos a la fase de generación o de creativa, como nos la denomina Bruce Archer. Hay otra cuestión que retomo con Laura, aprovechando que ella está acá, y es que los diseñadores, ahorita hablaba de prototipos, para el diseñador el prototipo es fundamental para poder evaluar, ¿cierto? Los productos generados, testearlos con la gente con la que se exploró la información y ponerlos a prueba, o con el cliente inclusive, para pues, ya pasar a fases más definitivas. El Vivelab, por ejemplo, dentro de sus propósitos tiene justamente eso, prototipar a través, pues digamos, como de los laboratorios que tenemos allí. Laboratorios para hacer imágenes o figuras 3D o hacer imágenes 3D o todo este tipo de cosas. Entonces, como lo ven, metodología, laboratorio, prototipado, derivan muchísimo de la institucionalidad, ¿cierto? Y digamos que lo interesante en la formación académica es que los diseñadores justamente aprenden pues a proceder de una manera meticulosa, podrá decir uno, no queriendo decir que quienes no actúan de esa forma no sean meticulosos o cuidadosos. Simplemente que con la formación académica, pues digamos que el diseñador optimiza, ayuda mucho a optimizar pues esos procesos. Aquí lo vemos entonces en la grafiquita como de un plano y que me permite explicar pues justamente cómo el diseño ha evolucionado. ¿Cierto? Estas rayitas luego se van a convertir en las paredes que lo rodean a uno en una casa, en una realidad, ¿cierto? En una realidad distinta a la realidad en la que vivimos, en donde sabemos que la casa experimenta transformaciones de la mano de un maestro de obras que no tiene pues un plan, ¿cierto? Pero digamos que es un buen ejemplo para explicar cómo se elaboran, por ejemplo, los artefactos. Uno de estos componentes, por ejemplo, el sanitario, va a ser proporcionado por una empresa que se dedica a trabajar con cerámica. Otro componente va a ser ensamblado por una persona que se encarga de trabajar con sistemas hidráulicos o con sistemas, perdón, por ejemplo, eléctricos. Entonces, claro, el diseñador tiene en la cabeza todos estos lenguajes y los integra a través pues, de este tipo de fases comunicativas. Un prototipo, unos planos que servirán de orientación a otros individuos para que ejerzan su labor. Acá volvemos entonces a este punto 6, donde estoy trabajando pues como acerca de los métodos. Los métodos, o sea, la proyección o proyectación o ¿cierto? Lo procedimental, se traduce pues entonces en estos métodos que veíamos allí, los cuales decimos también pues no experimentan muchas variables, pero podemos decir entonces que los métodos de los diseñadores o la planificación se da mediante los métodos. Los métodos se fundamentan en la lógica. La lógica, pues digamos que es una forma de entender el mundo a partir pues, de conceptos generados mediante las palabras y a partir de procesos cognitivos, racionales, que podríamos decir fundamentan pues, nuestra cultura y nuestra forma de proceder pues, en Occidente. No quiere decir pues, que tampoco sea la única forma de proceder, porque también hay otras formas como las creativas, por ejemplo. En el caso del diseño, pues digamos que se amparan en eso, en la lógica, ¿sí? Y esto hace, claro, ¿para qué nos sirve la lógica y para qué nos sirven los métodos? Para observar los fenómenos del entorno, ¿cierto? Lo que nos decía Laura hace un segundo, recopilar, entender la empiria, entender el mundo donde se va a proceder para una solución o para generar alternativas. Y allí, o sea, la observación de lo empírico se fundamenta o se apoya en los principios teóricos. Entonces, los métodos se basan en la teoría, ¿sí? Esto que decíamos, por ejemplo, de Archer, ¿de dónde proviene? O de Nigel Cross. Esto no surgió de la nada. Ellos tuvieron que experimentar durante muchos años, observando, cometiendo equivocaciones, para precisar, acotar y asegurar el funcionamiento óptimo o eficiente de un determinado proceso. Y a su vez, pues esto se basa también, digamos, como en concepciones más abstractas del mundo. Lo voy a decir por acá, por ejemplo, con temas como los de la forma, para volver a la pregunta del profesor Juan, en donde, por ejemplo, las formas, la estética, los signos, la producción, se basan también en teorías.
hay teorías de los signos, hay teorías de la producción, hay teorías de la estética, asimismo de las formas. Y esas teorías pueden acoger teorías ancestrales, inclusive, ¿cierto? Para que la forma que se traduce a través de la aplicación de un método sea congruente o sea concatenante con un receptor de un problema pues, al que se va a apuntar. Lo otro, la teoría, si decimos que los métodos se fundamentan en la teoría, ¿qué es la teoría? Pues es eso, ella se fundamenta en la observación y expone de manera racional, lógica y a través de las palabras, pues justamente que son los protocolos con los que trabajamos en las academias, las normas, los raciocinios, ¿sí? las premisas establecidas por otros teóricos y son consideradas como válidas, con el fin pues, de explicar cómo se aprecia un fenómeno determinado. ¿Cómo así fenómeno? El fenómeno puede nuevamente derivar de lo que observamos, de los espacios, de las formas o de los símbolos. Esos fenómenos en donde básicamente cabe el diseño y es el universo completo, tendrían que ver con los espacios. ¿Cómo asumen las personas, digamos, no sé, el uso, por ejemplo, de una tecnología? Ese cómo lo asumen, pues claro, está fundamentado por allá por teóricos. Y los diseñadores salen al mundo real, pero eso no siempre pasa, ¿cierto? Los diseñadores no siempre salen al mundo real. Y ese es otro de los pecados que cargamos, que nuestras metodologías son metodologías de escritorio. Pero cuando sale al mundo real, acopia entonces esa información del mismo o de lo empírico y digamos que la comprende, la planifica a través de los métodos, pues como para entender cuáles van a ser las posibles soluciones, aplica las formas congruentes pues con aquello que observó y procede. Ahora bien, si hablamos pues entonces de formas racionales de proceder, también tenemos que darle un espacio a las formas artesanales. ¿Qué es lo que pasa con la artesanía? Cuando la persona procede de manera empírica, es decir, sin el dominio teórico, sin el dominio metodológico, sus resultados pueden ser valiosos, pero intuitivos. Y cuando son intuitivos, acá lo decimos, muchas veces estos se van convirtiendo en formas habituales de proceder, soportadas en la técnica, cuyos resultados pueden ser buenos, pero que no necesariamente resuelven todas las aristas del caso. ¿Hacia dónde va? Y esta es la última fase, pues ya como de la última fase. Ahora bien, ¿hacia dónde va el tema? Y pues no, me devuelvo un momentico para precisar una cuestión. En proyectos como reexistencias, me parece que aplica perfectamente, pues digamos, como el uso de metodologías. No estrictamente, pues digamos, como se hace, por ejemplo, en el diseño industrial, como lo propone NARC, Nigel Cross, sino fundamentados en esos principios que dije ahorita. Acá, explorar, generar, evaluar, comunicar. ¿Cierto? Hay unas etapas que pueden ser, digamos, revisadas de una manera concreta, en donde el campo a nosotros nos da una información. Esa información se puede categorizar de muchas maneras, en términos de las categorías que veíamos abajo, formas, signos, estética. Cada proyecto delimita también sus propias categorías dependiendo de las necesidades que se aborden. La exploración nos puede dar, por ejemplo, información acerca de modos de habla, acerca de modos de, no sé, cómo las personas toman, por ejemplo, los artefactos, cuáles son las relaciones entre las personas y los artefactos, cuáles son las aspiraciones que tienen. La exploración del campo es fundamental y esa yo consideraría que, digamos, es una fase que nos puede servir bastante en este proyecto. La generación o la ideación, esta etapa de ideación tampoco, digamos que es exclusiva de los diseñadores. Los artesanos, por ejemplo, van directamente a esta fase, ¿cierto? El diseñador, el artesano no necesariamente tiene que explorar el mundo. Él hace un producto simplemente porque así le nació. Entonces, él genera el producto. El diseñador o en proyectos como estos, la fase de generación tiene que ver con qué vimos en el mundo, cuáles son las alternativas que generamos. Y aquí hay muchas metodologías que inclusive nos pueden servir. Lluvias de ideas, visual thinking o pensamiento pues como a través de gráficos, conversaciones, focus group,
entre el mismo grupo de trabajo que permite explorar de dónde venimos, la exploración y el trabajo que recaudamos en el campo y hacia dónde podemos llevar el proyecto con base en los recursos que tenemos. Esto es la fase de ideación. Una vez se han filtrado las 10.000 posibilidades y tenemos, digamos, 3 posibilidades, esas 3 posibilidades se pueden someter a evaluación. Y para la evaluación también hay muchas disciplinas que nos enseñan cómo hacerlo. A través de encuesta, a través, por ejemplo, de testeo, a través de, no sé, poner el objeto o el artefacto a funcionar en el mundo real y detallar cuáles son los fallos que tiene. Y nos vamos finalmente a la comunicación o producción con el artefacto que mayor empatía o que menos problemas reportó en el momento del prototipado. Entonces, como para cerrar todo este grupo de conceptos, el proceder artesanalmente está bien, pero deja aristas sin resolver, ¿cierto? Y no necesariamente atiende digamos, como a una solución eficaz del problema. Para cerrar, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el diseño? Lo decía por allá en el punto número 3. Al diseño se le ha criticado, claro que sí. Y tenemos que asumirlo porque los diseñadores inventaron formas de proceder, inventaron materiales o acogieron materiales de un solo uso, materiales altamente contaminantes, se aliaron con la economía para hacer pendejadas, para hacer productos que no sirven para nada, ¿cierto? Entonces, con base en eso, al diseño le hacen exigencias, y más concretamente Mancini, por ejemplo, y los que mencionaba, Margolin y otros. Miren, el diseño ha recorrido estas fases, ya como para sintetizar e ir hacia el último punto. Ha recorrido, lo dijimos por allá, una fase de un arte democrático, cuando mirábamos a Morris, una fase de industrialización del objeto, en donde surgen los Archer, surgen los Nigel Cross, y legitiman la producción a través de metodologías derivadas del método científico. Una fase de lo procedimental, en donde esas metodologías se llevaron a extremos, en donde, pues, digamos, se llegó a exacerbar la cantidad de pasos y se concibió que sola y estrictamente lo procedimental era lo que legitimaba el diseño. Pasamos a otras fases en donde nos centramos en el usuario, justo coincidentes con la aparición de, por ejemplo, interfaces digitales. Cuando aparecieron los computadores de manera masificada, en los 80, por ejemplo, comenzamos a entender que el usuario hacía parte de la ecuación, que no podíamos seguir haciendo productos sin entender al otro, sin entender a la audiencia que los iba a recibir. Entonces allí empezamos a entender que el usuario o la persona es alta, es baja, es roja, es verde, ¿cierto? Que no podemos pensar en usuarios estandarizados como lo pensábamos en fases precedentes. Luego pasamos a una fase enfocada en sistemas y organizaciones. En el doctorado esto se ve mucho, por ejemplo, cuando tesis abordan problemas de organizaciones, problemas, por ejemplo, de mejoramiento de las relaciones del personal. No necesariamente hacen artefactos o productos, sino que atienden, por ejemplo, digamos, a procedimientos que ayuden a optimizar el funcionamiento interno de una empresa. O, por ejemplo, otras enfocadas en, digamos, considerar la preservación de saberes ancestrales. Estas últimas fases son supremamente interesantes. O en conversar, por ejemplo, con comunidades y con territorios, con el fin de comprender cuáles son sus aspiraciones más legítimas y ayudarlos a ellos mismos a enfocarse de acuerdo a las metodologías creativas, co-creativas, codiseñísticas o de codiseño que presenta esta disciplina para auxiliar a estos grupos humanos a que se reconcilien entre sí mismos y con los territorios. Esas fases del diseño que, por ejemplo, vienen muy de la mano de Arturo Escobar, ¿cierto? En Colombia, digamos que las estamos viendo como un enfoque muy interesante en donde se aterriza o el diseño aterriza y es comprensivo con la realidad nacional. Y esto último que llamamos como una fase de sustentabilidad o de, sí, sustentabilidad, donde el diseñador se dio cuenta que había cometido pecados en el pasado y que debe comenzar a pensar en generar productos, por ejemplo, con un bajo impacto a nivel, digamos, medioambiental,
O, por ejemplo, que la sustentabilidad también va de la mano de la conciliación de los individuos con sus territorios, consigo mismos, con el respeto, por ejemplo, por las tradiciones, con el respeto, por ejemplo, de las culturas y de los contextos, de tal suerte que el diseño sea ese motor, esa palanca que auxilie en el desarrollo y en el buen vivir de los individuos, que finalmente es a donde apunta el diseño. El pocillo se inventó para que no nos quemáramos las manos cuando tomamos bebidas o para que no se enfríe la bebida cuando la depositamos en un recipiente. El frasco de vidrio se inventó para que no tuviéramos pues que, digamos, contaminar y de esa manera nos sintiéramos más empáticos con el entorno y con el medio ambiente. Básicamente esa era la conversación pues que les traía. Como pueden ver en estas últimas fases hay grandes posibilidades para el diseño y por eso pues agradecía de corazón cuando me refería pues a que ustedes nos permiten trabajar con las comunidades de la mano de la experiencia que ustedes tienen con las mismas y hacer que este sistema con el que nosotros trabajamos desde lo académico tenga una conversación real con los entornos. Muchas gracias. Bueno, profesor Walter, muchas gracias por esa intervención, como esas claridades. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Pues sí, agradecerle al profe Walter pues, la intervención y por todos pues, estos saberes y sentires que nos ponen a nosotros pues, también en ese proceso de ver lo que entendemos por diseño desde otras miradas y bueno, llevándolo pues acá cada vez más a lo que hacemos en la Comuna San José, ¿cierto? Pues nosotros hemos visto el diseño desde hace ya varios años, desde una forma de solo decirlo, ¿cierto? Como, bueno, vamos a diseñar un parque. Entonces es hacer la cartelera, los colores, los marcadores, y que otras personas, no nosotras ni nosotros, puedan diseñar en la cartelera un parque que han querido desde hace ya más de 10 años, que se llama el Parque Orbitante. Y han salido muchos matachines y muñequitos, se ha hecho collage, bueno, un montón de dinámicas se han tejido en torno al diseño, han venido muchas personas pues como a compartirnos estas nociones y hemos quedado siempre como como esa inquietud de cómo se aplica, cómo se ve, desde diferentes como conocimientos, como tú nos lo muestras, disciplinas, y bueno, por lo menos para mí, ha sido, sé que para Juan, porque pues Juan también diseña, desde su vida, la vida pues acá en comunidad y hasta un flyer, un pendón, cualquier cosa que necesitemos para poder movernos en términos de comunicación y de ese tipo de expresiones. Y bueno, para mí ha sido pues como un acercamiento muy bonito y algo pues como para nosotros impulsarnos a seguir este proceso con el Viveland, que ha sido pues también como algo que nosotros estábamos pensando en la Comuna San José, cómo estábamos en términos de conocimientos de comunicación, de conexiones, y más en el 2020 pues que fue el inicio pues de la pandemia, donde realmente pudimos ver que las mismas comunidades en las que estábamos y nosotros mismos en la escuela comunativa no estábamos conectados al mundo de una forma pues real, porque pues las conexiones acá siguen siendo de los años 90 en esta comuna, a diferencia de otros barrios y otras comunas que ya tienen otro tipo de cableados, que tienen otro tipo de conexiones y formas de llegar esa internet a las casas. En la comuna de San José aún seguimos con lo antiguo, pues. Entonces, estas conexiones muchas veces se nos caen, no nos podemos conectar mucha gente a lives o reuniones por Zoom porque pues empieza a gargajear el audio y a caerse todo. Entonces, como me lo mostraba Laura en un esquema que hizo, ¿cierto? Hay unos aspectos acá que necesitamos como subsanar para por lo menos tener unas conexiones dignas y unos espacios dignos. Y bueno, yo creo que este es un espacio que se crea
muy bonito para que la comunidad de San José pueda hacer un acercamiento más con la Universidad de Caldas, con el espacio de Vivilab y con todo lo que tienen para aportar en el proceso. Bueno, Gil, no, muchas gracias. Yo realmente estoy muy emocionada de que nos podamos encontrar en este espacio, pues todos, y dialogar desde, como desde esas visiones tan académicas, ¿cierto? Que también es importante conocerlas, es importante conocer esos inicios y sobre todo, pues como las populares y las locales, que es lo que nos toca ahora. Yo quiero agradecerle al profe Walter, creo que ya nos habíamos visto por ahí, nos habían presentado, creo, hace ratico ya. Con Juliana, ¿te acuerdas de Juliana? Juliana, ¿qué apellido? Ay, que tiene como pareja a este chico que vende medicinas, Octa. Juliana, bueno, pues yo me acuerdo que lo conocí, profe. Bueno, yo quería primero, ante todo, profe, y a todos, a Daniel y a Laura, agradecerles por esto. Estamos muy, muy contentos de observar estos sellos y de sentir que también estamos co-creando acciones colectivas. Y yo quería agradecerles porque no había tenido la oportunidad de decírselos de antemano y quería decirles que para nosotros este producto realmente fue como el niño Dios adelantado. Estábamos hablando con Gilsan en su momento y decíamos que realmente esto nos pone muy, muy felices porque son procesos que nos llevan a trabajar conjuntos y bueno, eso quería como agradecerle de antemano porque no se los había podido decir así en palabras, a Daniel también porque sé que tuvo un trabajo ahí fuerte, lo mismo con Laura, personas que han sido tan conectadas y el trabajo pues también que hicieron junto con Gilsan. Yo realmente disfruté verlo porque no tuve la oportunidad pues como de dar ahí la opinión o la palabra, pero tuve la oportunidad de disfrutarlo. Bueno, al profe también por darnos ese paisaje sonoro a nivel mundial, ese paisaje de la memoria del diseño, de la memoria de todas las posibilidades y herramientas que tenemos para aplicar en nuestros barrios, de todo ese paisaje que nos muestra el profe también, creo que nos dan muchas pautas para también poder trabajar desde esas historias. De todos, acá apunta algunos personajes que estoy investigando, realmente pues como muy al tono también de aprender un poco de esta parte del diseño que sin duda alguna nos levantamos y nos acostamos observando el diseño. Y bueno, nada, pues también como dándole también como la bien llegada pues a Daniel, que ya lo habíamos conocido por acá, a Laura pues que en territorio los esperamos muy, muy, muy contentos también para que observen un poco el espectro de lo comunal y lo popular, del diseño comunal y popular. Y en eso también hemos abordado mucho frente a lo que hemos podido como comprender desde el diseño popular y el diseño y la co-creación conjunta, diseños colectivos. Y bueno, muy contento también pues como de aprenderle al profe por acá, Walter, de darnos esa cátedra también desde el diseño. Y para mí es muy importante tenerla ahí también en cuenta porque, como lo decía Gilsan, he sido pues como el chico que ha trabajado desde el diseño, pero precisamente porque tuve una exnovia que llamaba también Laura Costa, estudiante de diseño visual de la Universidad de Caldas, y que ahorita trabaja en la Universidad de Chile, precisamente aprendiéndole mucho a ellos y a esta parte pues del diseño que sin duda alguna transforma las comunidades. Muchas gracias, don Juan. Sí, no, para nosotros, de verdad, pues, bueno, Laura me había comentado de este escenario. No tuve oportunidad de responder por correo, pues me parece que fue una grosería de mi parte, pero pues totalmente comprometido. De todos. A ver, Laura, señora. De todos, ninguno respondió. Yo sí respondí, no por correo, pero sí escribí. A ver, que con Laura trabajamos en muchos proyectos asociados al doctorado. Ella pues me escucha todos los días los proyectos. Y pues bueno, son muchos frente a los que uno trata de atender acá, muy complejos, la mayoría de ellos. Y bueno, pues uno llega a estos escenarios por accidente o muchas veces sin perseguirlos, porque pues no era mi intención llegar a la coordinación del doctorado. Aquí estoy, pues mi periodo de tiempo es de 4 años. Y uno estando allí, pues tiene la posibilidad de manejar algunos recursos. No son muchos, porque
la crisis de la pandemia pues ha hecho que, ¿cierto?, que las personas se replanteen pues las prioridades, y estudiar un doctorado no se convierte en una de ellas en realidad. Pero pues con esos recursos uno trata como de hacer algunas cosas, ¿cierto? Este ViveLab tiene mucha fuerza, ¿cierto? Pero es más como por este tipo de proyectos, y allí es donde yo creo que nosotros tenemos una oportunidad bien interesante, y con Laura la hemos venido descubriendo, porque el ViveLab en su momento se dedicó pues como a otro tipo de cosas, como a capacitaciones y a emprendimiento, sobre todo a apoyar pues como este último tipo de proyectos. Nada, pues para nosotros, no, yo no he podido ver la cartilla en forma física tampoco, pues espero hacerlo mañana. Y nos sentimos muy orgullosos pues por las personas que trabajaron allí, Lisbeth, pues, Daniel, porque pues son nuestros muchachos de diseño los que van haciendo pues como este tipo de apariciones por allí. Ellos también se sienten muy satisfechos. Ahora cuando aparezca Daniel también quiero ponerlo a opinar, a Ay, no, hablar. Daniel tenía una reunión a las 9, ya Lástima. se fue. Igual, Pero bueno, sí, nada, como bueno, la idea también era presentar, yo sé que el panorama fue muy rápido, ¿cierto? La idea era una charla como de no más de una hora, ahí disponibles para que volvamos a conversar cuando ustedes lo consideren. Con mucho gusto, y nos comunicamos a través de Laura, y quería que sintieran pues que a nivel institucional nosotros estamos acá, si no nos veamos mucho. listo, bueno, ya, Gilson también se fue. Nos vemos el otro jueves entonces. Hasta luego. Luego, que esté muy bien. Chao. Recording in progress.